Buenos días muy especiales al ministro y a su familia. Estamos frente a una hora y media muy interesantes. Nuestro invitado es el ministro Dulcido de la Guardia. Él maneja una cartera que tiene un peso fundamental dentro del acontecer y lo que sucede en Panamá, pero además nos ha concedido esta visita en una coyuntura muy interesante de muchos cambios. Él va a presentar las reformas al sistema financiero, pero luego de que lo haga habrá la acostumbrada sesión de preguntas y respuestas donde se pueden plantear inquietudes que vayan más allá de lo que respecta a la reforma. El ministro Dulcido de la Guardia tiene una amplia trayectoria académica y profesional. Él es graduado de la Universidad de Loyola, tiene un doctorado y tiene el título de CFA. Su carrera se ha movido principalmente en el sector bancario, Banco Continental, Banismo, en la Bolsa de Valores y en el Morgan Bank, y siempre en las áreas de inversión. Como ministro, él ha llevado a cabo una gestión destacada y el día a día de él seguramente conlleva muchísimos logros, muchísimos retos. Tengo tiempo limitado, voy a destacar dos. Él lideró el esfuerzo para sacar a Panamá de la lista gris de la Gafi y a lo interno ha logrado contener el déficit, que siempre es una lucha externa e interna también, porque ya sabemos todas las presiones que se dan cuando uno tiene como objetivo algo así. Yo le quiero dar la palabra al ministro Dulcido de la Guardia, no sin agradecerle profundamente que haya sacado estos minutos de su tiempo para acompañarnos. Primero, muy buenos días, Cheye, y a todo el equipo de la prensa, que yo lo siento como mi casa, porque mi esposa Nilda trabajó durante muchos años en la prensa. Gracias por esta invitación y tener la oportunidad de compartir con ustedes esta mañana. Yo lo que diría son los retos en cuanto a la competitividad del sector de servicios legales y financieros. Listo. Antes de iniciar la presentación, yo quiero referirme a un tema que es fundamental y es otro cambio más de lo que más adelante voy a conversar sobre los cambios del entorno. Así que esta mañana primero vamos a comenzar por el tema un poco ingrato, que es conversar sobre el proyecto de ley de fraude fiscal y la importancia para Panamá. Posteriormente vamos a hablar de los cambios del entorno que ha sufrido el sector de servicios legales y financieros durante los últimos 20 años. Después, ¿qué hicimos desde noviembre del 2016 para plantear una reforma integral del sector de servicios y financieros? Y finalmente me voy a referir al contenido del proyecto de ley. Creo que el tema más controversial, en este momento en la Asamblea Nacional tenemos un proyecto de ley que tiene como objetivo tipificar el fraude fiscal como delito y como delito precedente de lavado de dinero. Quiero manifestarles que la aprobación de este proyecto de ley es de absoluta importancia para la República de Panamá. Primero, porque la comunidad internacional está esperando que Panamá lo haga. Segundo, porque la recomendación 3 del Grupo de Acción Financiera Internacional establece que los países deben tener tipificados 21 delitos y delitos precedentes de lavado de dinero. Panamá en este momento tiene 20 y solamente hace falta el fraude fiscal para cumplir con la recomendación 3 del Grupo de Acción Financiera, que recientemente en su informe de evaluación mutua por parte de Gafilat, Panamá es parte del Grupo de Acción Financiera América Latina. Ese informe es público, está colgado en la web tanto de Gafilat como del Ministerio de Economía y Finanzas. Habla claramente de que una de las debilidades importantes de Panamá para poder combatir en forma eficaz y eficiente el blanqueo de capitales es precisamente la ausencia de
la tipificación del fraude fiscal como delito y como delito precedente de lavado de dinero. Como pueden ver, Panamá es uno de los pocos países de América Latina y del único de nuestros competidores que no lo tipifica como delito. Y eso hace que la comunidad internacional tenga en este momento una importancia muy importante. Tengo los ojos puestos en Panamá con relación a que demos este paso. Hay una preocupación importante, creo que de alguna parte de la comunidad empresarial, en relación con que este proyecto de ley se pueda utilizar para fines de persecución política. Primero, creo que hemos tomado en el proyecto de ley, y déjeme echar un poco para atrás, nos tomamos el tiempo de traer unos consultores internacionales para que hicieran un estudio comparativo en dónde estaba la legislación panameña y la legislación internacional. Se compartió los borradores del proyecto de ley con el sector privado. Se acogieron todas las recomendaciones que el sector privado presentó, siempre y cuando esas recomendaciones no fueran en contra de las recomendaciones internacionales. De nada valía presentar un proyecto de ley que no hubiera cumplido con los estándares internacionales en la materia. Y hemos tomado todas las precauciones para que el proyecto de ley mitigue el posible uso de la tipificación del fraude fiscal como delito, como una herramienta política. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero, el fraude fiscal tiene que haber dolo, o sea, tiene que haber intención de efectivamente defraudar al fisco. Lo segundo es que el fraude tiene que ser por más de $300.000 en un año fiscal o en cada año fiscal. Tercero, la DGI por su propia cuenta no puede remitir la denuncia o la querella al Ministerio Público, tiene que remitirlo al Tribunal Tributario para que califique esa denuncia, y entonces es el Tribunal Tributario, que está compuesto por 3 personas distintas al director de ingresos, quien remite el caso al Ministerio Público. 4, antes de que se dé un fallo en primera instancia, los imputados pueden tomar la decisión de pagar los impuestos que se deben con las multas y los recargos, y automáticamente el caso se devolvería a la esfera administrativa. Esto no lo inventamos nosotros, esto existe ya en Alemania, existe en España, existe en muchos países cuya intención de estos tipos de proyectos, de leyes, es incentivar el cobro o el cumplimiento tributario y no meter a la gente presa. Así que, en nuestra opinión, hemos tomado todas las medidas para mitigar. Ese proyecto fue presentado a la Asamblea Nacional a finales del año pasado, si recuerdo correctamente, y todavía no hemos logrado que la Asamblea Nacional lo debata. Claramente este no es un tema que es popular ni genera votos, pero es absolutamente necesario, y quiero decirlo aquí claramente, absolutamente necesario que Panamá lo apruebe. Si Panamá no lo aprueba, las consecuencias, me temo, podrían ser en un futuro que Panamá vuelva a ser incluido en una lista del Grupo de Acción Financiera Internacional. Así que hay una alta posibilidad que eso suceda. Así que yo quería dejar esto planteado antes de empezar a hablar de las buenas noticias, de que es necesario que lo discutamos, es necesario que Panamá lo apruebe, sobre todo porque la comunidad internacional así lo está esperando. Yo acabo de regresar del Fondo Monetario y del Banco Mundial, las reuniones anuales, y en múltiples reuniones me hicieron énfasis en que era necesario pues, que esta ley fuera debatida y aprobada, y así lo he estado manifestando yo en todas mis intervenciones públicas. Ya pasando a el proyecto de ley y las buenas noticias, lo primero es, como hemos visto, Panamá, el sector de servicios legales y financieros ha tenido un cambio dramático en su entorno en los últimos 20 años. Primero me quiero referir a los cambios que se han dado en relación al tema de transparencia financiera, o sea, todos los cambios introducidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y las obligaciones de debida diligencia y de reportar transacciones sospechosas que ya van más allá del sector financiero.
todos los que son agentes residentes, todos los que operan en el sector de construcción, en el sector de casinos, en el sector de distribuidores de autos, notarios, contadores públicos autorizados, todos están sujetos, zonas francas, están sujetos hoy en día a las normas de conocer a tu cliente y de reportar transacciones sospechosas a la unidad de análisis financiero. Entonces ha habido un cambio dramático en el entorno de transparencia financiera. Hace 20 años o hace 25 o 30 años, cuando se creó el Centro Financiero Panameño, había otras reglas del juego, muy distintas. La regla del juego era preservar la privacidad de las personas y de las empresas. Hoy en día eso ha cambiado en forma dramática. Lo segundo, la transparencia fiscal. Igualmente, hace 20 años, cuando fue la última vez que Panamá innovó en materia de servicios legales y financieros, no existía tal cosa como el intercambio de información para fines fiscales y menos para el intercambio de información automático para fines fiscales. Eso ha sido un esfuerzo muy importante de parte de la comunidad internacional. Podremos tener todos aquí nuestra opinión sobre eso es correcto o incorrecto, pero la realidad es que la comunidad internacional se ha movido hacia el estándar de intercambiar información de sus ciudadanos con los distintos países. Y ahora hay una nueva iniciativa que tiene que ver con la erosión de la base imponible, mejor conocida como BEPS, que entre sus múltiples acciones, la acción 5, en particular trata los temas de los regímenes especiales, y en este momento Panamá está haciendo, nos han revisado 5 regímenes especiales, y de los cuales, de los 5 regímenes especiales, 3 no resultaron ser no perniciosos, o que no hayan elementos de ring fencing. Por favor, un nombre que se va a poner de moda en los próximos años va a ser elementos, lo que se llama ring fencing. Así que los invito a todos a que nos eduquemos con relación a este tema, que no es nada más y nada menos que el otorgamiento por parte de un país de condiciones fiscales favorables a los extranjeros que no se los da a los nacionales. Eso es, digamos, es en el nutshell lo que significa, pero hay tres regímenes especiales panameños que en este momento tienen elementos de ring fencing que Panamá los va a tener que modificar. Basilea, pues, todas las reformas que se han tenido en materia de la reforma prudencial del sistema bancario. IOSCO, que es el Grupo Internacional de Supervisión de los Mercados de Valores, también ha emitido sus propias normas, igual que la industria de seguros. Y finalmente, para poner la cerecita en el cake, como digo yo, el sector de servicios legales y financieros se está enfrentando ahora a una revolución digital, que están cambiando en forma dramática cómo se les entregan productos y servicios financieros a los ciudadanos y a las personas. Y claramente era necesario evolucionar. Y en ese sentido me quiero referir, pues, obviamente, al nacimiento de las criptomonedas, y me quiero referir al nacimiento de todo lo que tiene que ver con fintech, que es una palabra muy amplia, pero que agrupa una enorme cantidad de posibles formas nuevas de hacer negocios a través de las plataformas digitales financieras. Como lo dije, pues Panamá, la última vez que innovamos, si recuerdo correctamente, y puede ser que la memoria no, puede ser que haya perdido algo de memoria, pero si no me equivoco, fue con la ley, el decreto ley 1 de 1999, hace casi 20 años, cuando se presentó una reforma integral para el desarrollo del mercado de valores. Yo fui parte de ese esfuerzo hace 20 años. Aquí está Roberto Brenes y algunos otros que participamos. Y logró esa reforma hace 20 años generar lo que tenemos hoy en día, que es un mercado de valores que ha contribuido al desarrollo del país, genera empleo, genera mucho valor agregado. Pero desde hace 20 años hasta la fecha, nos hemos venido defendiendo de los cambios del entorno a nivel internacional. Hemos venido defendiendo el viejo modelo de negocios, sin darnos cuenta que el mundo va hacia otro lado, y nosotros hemos intentado mantener el status quo, y ese status quo cada vez ha sido más difícil de mantener o insostenible de mantener. Y mientras tanto, algunos de nuestros competidores, centros financieros importantes, han evolucionado rápidamente para tomar ventaja del nuevo entorno.
Cualquier cambio tiene oportunidades y tiene riesgos, o tiene amenazas y tiene riesgos, y Panamá lo que nos hemos quedado es defendiendo el status quo sin presentar nuevas iniciativas para innovar y para poder competir en el nuevo entorno mundial. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la reforma que estamos presentando? La reforma tiene como objetivo, primero, dotar al sector de servicios legales y financieros panameños de nuevas herramientas para competir. O sea, nuevos vehículos, nuevas formas de hacer negocios que ya son probadas en otras jurisdicciones, que cumplen con los estándares internacionales y que Panamá en este momento no los tiene. Reforzar la imagen internacional de un centro financiero multioferta. Hay que cumplir con los estándares internacionales de transparencia fiscal y financiera. Si esta reforma no cumple, sencillamente no estamos haciendo nada, porque iríamos nadando en contra de la corriente. Y fomentar la innovación en la industria de servicios legales y financieros. ¿Cómo se diseñó la reforma? A mí se me acercó hace ya, como en octubre o como en junio del 2016, me dice Roberto Brenes, que había un consultor del Fondo Monetario que había trabajado para Panamá en la otra parte, en otra cara de la moneda, que era, él estaba haciendo las revisiones de Panamá en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que tenía excelentes ideas para poder volver a posicionar a Panamá. Y producto de esa recomendación de Roberto, contratamos a esa firma para que nos ayudara a plantear una reforma integral del sector de servicios legales y financieros. Lo otro que hicimos fue, esta reforma tiene que venir acompañada del sector privado. Generalmente las mejores ideas salen de los propios operadores del mercado. Invitamos a todos los gremios del sector privado a que participaran desde el inicio, desde noviembre del 2016, a través de mesas de trabajo que debía generar entregables y plantear cuáles eran el rumbo o las reformas que requería nuestro sistema, nuestras normativas legales en Panamá. También nos planteamos en un momento dado si era conveniente llevar a cabo una sola gran reforma como la que vamos a ver ahora más adelante, o múltiples reformas más pequeñas. Y por lo menos yo que llegué al convencimiento que era más fácil hacer un solo esfuerzo grande en la Asamblea Nacional que hacer 5 o 6 esfuerzos separados. Entonces, la reforma se basa en lo siguiente. Primero, en este momento, acciones estrictamente relacionadas con la oferta de productos y servicios. Ustedes no van a ver nada en este proyecto de ley que no tiene que ver con nuevos productos y servicios que se están introduciendo en Panamá. Acciones relacionadas con la infraestructura jurídica y operativa que permitan el desarrollo de tales productos y servicios. Una propuesta de regulación y supervisión de esos productos y servicios. Y productos y servicios que en otras jurisdicciones similares a Panamá hayan sido exitosas. Nuevamente, siempre nos pusimos como meta que teníamos que cumplir con todos los productos y servicios que íbamos a incorporar, tenían que cumplir con los estándares internacionales de transparencia fiscal y financiera. Incluimos algunas otras cosas, por ejemplo, la revisión de la norma de residencia fiscal panameña. Y, como lo pueden ver, revisamos múltiples jurisdicciones que de una u otra forma habían sido exitosas, habían logrado evolucionar con los cambios del entorno, y escogimos Singapur como el modelo a seguir. Primero, porque es un centro multioferta similar a Panamá, tiene pleno apoyo del Estado, hay neutralidad fiscal para los inversores de no residentes, tienen un régimen especial para expatriados y un régimen legal flexible con reglas claras para los operadores del sector privado. Segundo, definimos cuál era nuestro competidor y claramente quién era nuestro mercado objetivo. Nuestro mercado objetivo principalmente eran o son las empresas y las grandes fortunas de América Latina, y nuestro competidor principal es Miami. Así que tenemos que enfocarnos en cómo volver a poder competir en forma exitosa con Miami como centro regional de servicios legales y financieros. Y bueno, el contenido del proyecto de ley, el proyecto de ley tiene 4 grandes grupos.
Primero, se define un marco regulatorio para el desarrollo de toda la plataforma de fintech en Panamá. Lo segundo, se introducen nuevos vehículos jurídicos y de administración de patrimonio. Se reforman unas reglas del mercado de valores para hacerlas concurrentes con lo que está sucediendo a nivel internacional. Y finalmente, a solicitud de la propia Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Comercio e Industrias, estamos consolidando algunas responsabilidades regulatorias que estaban dispersas entre distintas instituciones. Por ejemplo, en este momento la Superintendencia de Bancos era responsable de supervisar a ciertas entidades que le emite licencia al Ministerio de Comercio en relación con todo lo que tiene que ver con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Sin embargo, el MISI la veía para la emisión de las licencias. Entonces había tenías un doble regulador que le hacía difícil poder competir, poder operar a ese tipo de industrias. Y lo que estamos haciendo es consolidando el regulador en estos casos. Estamos introduciendo el concepto del sandbox en Panamá, que no es nada más y nada menos que un régimen regulatorio especial para poder probar en condiciones de mercado, en condiciones limitadas, nuevas innovaciones en materia de la emisión de servicios legales y financieros, sobre todo servicios financieros. O sea, nuevas innovaciones requieren en algún momento ser probadas en el mercado. Esas innovaciones, en muchos casos, para poder ser probadas en mercados tienes que hacerlo en un ambiente controlado para ver si funcionan y para después poder desarrollar la regulación. Y le dimos esa responsabilidad a la Ciudad del Saber. ¿Y por qué a la Ciudad del Saber? Porque en su momento estuvimos debatiendo hacer un sandbox para los bancos, un sandbox para la de valores, para la de seguro, pero realmente cuando uno mira los ejemplos que han funcionado a nivel internacional, y curiosamente la semana pasada estaba yo en Washington, en las reuniones anuales del Fondo Monetario, en una presentación que hice al Council of the Americas. Una de las preguntas que me hicieron fue en relación a este tema, que la mayor parte de los países que han creado sandbox lo han puesto bajo el paraguas de algunos de los reguladores, y esto lo que genera es un concepto de silo. Y en muchos casos los servicios financieros a veces tienen efectos en diferentes segmentos del mercado financiero, y le damos la responsabilidad a la Ciudad del Saber para coordinar los proyectos de sandbox, obviamente en conjunto con los distintos reguladores, de tal forma de que podamos ver en forma integral y regular en forma integral estas nuevas innovaciones que se puedan presentar en Panamá. Estamos creando, para que sean reguladas por el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que llamamos las entidades financieras especializadas, se le llama EFES, que básicamente lo que son entidades que hoy en día están prestando una pluralidad de servicios de pago que no son bancos, principalmente incluyendo servicios digitales que presten servicios de pago desde o dentro de la República de Panamá. Originalmente el proyecto de ley contemplaba que las EFES iban a ser reguladas desde un inicio por la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, la Superintendencia no solicitó que, debido a que estaba asumiendo una carga regulatoria importante, producto de todas las entidades que son reguladas por el MISI y pasan a ser reguladas por la Superintendencia, que no solicitó que el Ministerio de Economía y Finanzas inicialmente desarrolláramos la supervisión y regulación de lo que estamos llamando las EFES. El proyecto de ley establece que al tercer año, una vez cumplido el tercer año de la promulgación de la ley, la supervisión pasaría a la Superintendencia de Bancos. En cuanto a la Superintendencia de Bancos, estamos creando básicamente dos nuevos productos. Lo primero, lo que se llaman las gestoras privadas de fideicomiso, que no son nada más y nada menos que un nuevo vehículo jurídico para que las familias puedan administrar su patrimonio. Y son vehículos jurídicos, un fideicomiso, en donde el fideicomiso le puede prestar servicio únicamente a la familia dentro del tercer grado de consanguinidad, no puede prestar servicios a terceros y debe registrarse y cumplir con los requisitos de debida diligencia y de conocer a su cliente y de reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero Panameña. Y lo otro es que hasta el día de hoy
todo lo que es la Cámara de Compensación del Sistema Financiero Panameño es, digamos, regulada por el Banco Nacional de Panamá, y el proyecto de ley contempla el cambio de la regulación o la supervisión de la Cámara de Compensación del Sector Financiero Panameño a la Superintendencia de Bancos. En cuanto al mercado de valores, se están creando algunas figuras nuevas. Lo primero se llaman los CEFICOS, que es una figura de fintech, que no es nada más y nada menos. Por cierto, hay algunas plataformas en Panamá de CEFICOS, o lo que llaman crowdfunding o crowdlending. Ya hay plataformas en Panamá operando, y lo que le estamos dando es una plataforma para que este tipo de actividades se desarrollen en Panamá, sean supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores. Y no es nada más y nada menos, para explicarlo en sencillo, es una plataforma de Internet en donde distintos tomadores, digamos en el caso de crowdfunding, yo pongo mi proyecto en Internet a través de una plataforma y le ofrezco al público que inviertan en ese proyecto. Y por otro lado, y crowdlending es, digamos, la versión al revés. Yo pongo una plataforma de Internet que estoy buscando invertir en un proyecto de bien raíz con unas características, y estoy buscando un retorno y un retorno, digamos, del 10% o 15%. Eso es lo que es la plataforma de lo que son la plataforma de crowdlending que ya existen en Panamá, algunas con mucho éxito en nuestro país. Y lo que queremos darles es una plataforma básica para que esas plataformas puedan operar y tengan certeza jurídica de quién va a ser su regulador y su supervisor. Estamos introduciendo la figura en Panamá de cosas que ya existe, de hecho, pero son los family offices o las oficinas de administración patrimonial familiar. Ya en Panamá existen, hay varias familias panameñas o internacionales que las tienen en Panamá, pero la realidad es que el grueso de las oficinas de administración de patrimonio familiar están ubicadas en Miami y en São Paulo. Por las condiciones, se desarrollaron por condiciones históricas en ambos países. En São Paulo por el tamaño de Brasil, y en Miami básicamente ha recogido el resto de las oficinas de administración patrimonial de las familias latinoamericanas. Entonces, lo que estamos haciendo con las oficinas de administración de patrimonio familiares, nada más es darle una plataforma migratoria especial para que los ejecutivos que administran esos recursos puedan venir a establecerse en Panamá y administrar esos recursos. Si yo soy una familia que tiene un alto patrimonio, yo le he confiado mi patrimonio a una persona de confianza. Esa persona de confianza, yo no lo voy a transferir mi patrimonio a una persona que no conozco. Entonces, la intención es que si queremos que vengan a Panamá por toda la oferta de la conectividad, una ciudad cosmopolita, una ciudad con un país que tiene renta territorial, que tiene enormes ventajas, tenemos que facilitarle a esos ejecutivos o esos administradores que se establezcan en nuestro país. Entonces, eso es lo que básicamente establece la oficina o los family offices en el proyecto de ley. Estamos introduciendo, digamos, tres conceptos adicionales en el mercado de valores. Lo primero es la sociedad de inversión cotizada, que no es nada más y nada nuevo que aquellos que conocen, se llaman los ETF o los Exchange Traded Funds, que en Panamá se pueden hacer, pero no estaban explícitamente explicados en la ley. Y lo que estamos haciendo es explicarlos explícitamente en la ley como un mecanismo nuevo para que se pueda operar desde Panamá. Que a diferencia de los fondos de inversión, regulares, la acción de las sociedades de inversión cotizadas se negocia en la bolsa y no tienes que esperar al final del día a que se establezca el valor neto de los activos para determinar cuál es el valor de la acción. Lo otro son las sociedades de inversión privada. La ley panameña también contempla la figura de la sociedad de inversión privada. Sin embargo, la ley panameña establece que únicamente se puede utilizar para atraer inversionistas extranjeros. Hay un claro elemento de ring fencing. Eventualmente Panamá iba a tener que modificar esa norma, y lo que estamos haciendo nada más y nada menos es que permitiendo que las sociedades de inversión privadas también se puedan ofertar para inversores nacionales dentro del proyecto de ley.
Y finalmente, hay una tendencia también muy importante, y es que vamos a ponerle fecha y punto final al proceso, fecha definitiva para que todos los valores que se emitan en Panamá sean en forma desmaterializada, tal y como funciona en el estándar internacional. Hoy en día muchos valores en Panamá se emiten en forma de macrotítulo, o sea, se emite un gran bono, una gran acción que se deposita en custodia de la central de valores, y de ahí se hacen las cuotas, de ahí se hacen las anotaciones en cuenta de los distintos participantes, de los distintos accionistas o tenedores del bono. La intención es que se elimine ese macrotítulo y vayamos a una total desmaterialización a partir de las emisiones en el año 2020. Y el resto será y terminar con los macrotítulos a partir del año 2023. En el mercado de seguros estamos introduciendo dos productos. Primero, los Unit Link y los Wrappers, que son nada más y nada menos que carteras de seguro de vida que a su vez tienen amarrado un portafolio de inversión, en donde el inversionista o el asegurado escoge la cartera de inversión que le ofrezca la compañía de seguro. Estamos consolidando la supervisión de los planes de pensiones y jubilaciones. Hoy en día los planes de pensiones y jubilaciones están supervisados por los 3 supervisores del mercado financiero, llámese bancos, valores y seguros. Lo que estamos haciendo es consolidando la supervisión en un solo regulador con el objetivo de eliminar el arbitraje regulatorio, y le estamos dando la responsabilidad a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. Estamos pasando del MISI, como ya lo dije, todas esas instituciones financieras que en este momento, hacia la Superintendencia de Bancos, que en este momento son supervisadas por la Superintendencia de Bancos en relación con lavado de dinero, el cumplimiento de las normas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, de tal forma que la Superintendencia de Bancos vea todo el proceso de supervisión tal y como está planteado hoy en día en la ley que tiene cada una de esas industrias. Y estaremos pasando las empresas financieras, las empresas de arrendamiento financiero o leasing, las casas de cambios y las gestoras de datos de información de crédito, pasan de la supervisión del MISI a la superintendencia. En cuanto a la residencia fiscal, lo que estamos haciendo es adaptando la residencia fiscal panameña para que sea competitiva con otras jurisdicciones internacionales que tienen normas más flexibles en cuanto a la emisión de la residencia fiscal, introduciendo normas para que el certificado de residencia fiscal panameño pueda ser emitido en forma electrónica. Tú en España, por ejemplo, tú eres un residente fiscal en España, tú consigues tu certificado de residencia fiscal a través del Internet, no tienes que hacer una solicitud, ni tienes que mandar un memorial. Si no lo consigues por Internet, la intención es que se facilite la emisión de la residencia fiscal en Panamá. Y finalmente, algo que nos había pedido el gremio de abogados, estamos introduciendo el concepto de que las sociedades anónimas van a poder contar con un solo director en vez de 3 directores mínimos que exige la ley de sociedades anónimas panameña. Y con eso, bueno, ese es el proyecto de ley. Un proyecto de ley grande, tiene 280 artículos, creo, que abarca, como ya lo pueden ver, todos los ámbitos del sector de servicios legales y financieros. Y como lo dije, tomamos la determinación de plantear una sola reforma en vez de 5 o 6 reformas separadas, porque pensábamos que 5 o 6 reformas separadas iba a ser el mismo esfuerzo en la Asamblea Nacional, y nos podíamos correr el riesgo de que parte de la reforma no fuera aprobada. Sí quiero dejar claro de que estamos frente a un escenario político difícil, con una Asamblea Nacional de Diputados muy politizada. Este proyecto de ley, como ya lo dije, tiene la intención de dotarle al sector de servicios legales y financieros panameños herramientas para competir. Este no es un proyecto de ley que es de la administración del presidente Juan Carlos Varela, es un proyecto de ley para la industria. Y la industria, con quien hemos trabajado durante los últimos 18 meses, van a estar apoyando en forma importante y en forma decisiva este proyecto de ley, porque de lo contrario, si no lo pasamos ahora con
con el calendario político que tenemos, tendríamos que esperar por lo menos hasta el año 20 para que se vuelva a plantear otra reforma de este tipo. En 2 años ya México aprobó su reforma de FinTech, Argentina tiene lo propio, Colombia se quiere convertir en el centro regional de FinTech de América Latina. En 2 años, si perdemos 2 años en lo que es el desarrollo tecnológico, es todo el tiempo del mundo. Y por eso tomamos la decisión de presentar una sola reforma, hacer un solo esfuerzo, y ojalá podamos lograr que este proyecto de ley capture la atención de nuestros diputados, que es para el beneficio de nuestro país, de un sector que durante muchísimos años le dotó a nuestro país primero, de un pilar de crecimiento, segundo, de empleos muy bien remunerados, y logró generar una base de conocimientos en Panamá que muy pocos países, para el tamaño de Panamá, que muy pocos países de América Latina tienen. Y creo que es nuestra responsabilidad de volver a dotarle a ese sector de servicios legales y financieros de herramientas para competir. Y nuevamente quiero reiterarles que hasta ahora no hemos estado defendiendo, hemos estado introduciendo una enorme cantidad, y yo lo reconozco públicamente, una enorme cantidad de nuevas reglas y regulaciones, costos asociados a hacer negocios, porque el estándar internacional y la comunidad internacional ha ido caminando hacia allá, y Panamá no se podía quedar atrás de esos cambios. Pero no hemos hecho lo otro, que es cómo le damos a la industria elementos para competir, y a eso es lo que me refiero, que hasta este momento habíamos estado defendiendo el status quo y no pensando cómo vamos a adecuarnos al entorno para volver a tomar ventaja de los cambios. Todo cambio trae una oportunidad, hay que ver el lado positivo y no el lado negativo. Así que con eso, nuevamente quiero agradecerle a la prensa por esta invitación y la oportunidad de presentarles este proyecto de ley, y por cierto también la importancia de aprobar la ley de fraude fiscal en nuestro país. Gracias, buenos días. La gran recompensa de estos cafés con la prensa, en que nos acompañan como anfitriones St. George's Bank y Peugeot, es que hay una parte que está compuesta por la exposición del ministro, que en este caso creo que ha sido detallada y fundamental para los actores del sector, y un segundo componente que es este segmento de preguntas y respuestas. Ya yo tengo varias preguntas, pero el público que no ha hecho las suyas puede hacerlas, que por ahí van a estar pasando a buscarlas. Muy interesante la presentación, ministro, y mientras yo me organizo con las preguntas, creo que la primera sería: ¿en qué fase está la reforma y cuál sería su efecto inmediato? Tenemos muchísimas preguntas, así que para poder alcanzar a todas habrá que ser breve. Bueno, la reforma fue aprobada en el Consejo de Gabinete y está presentada en la Asamblea Nacional de Diputados. Entonces, yo mañana tengo que ir a la Asamblea Nacional a presentar la cuenta general del Tesoro, y ahí voy a tener la oportunidad de conversar con los diputados de la Comisión de Economía para ver si podemos poner alguna fecha de inicio de debate de este proyecto de ley. Ya. El proyecto de ley cuenta con el apoyo de la Superintendencia de Bancos, la Asociación Bancaria y los bancos grandes. El proyecto de ley desde un inicio se trabajó con la Asociación Bancaria de Panamá. En general, el proyecto de ley ha incorporado todas las recomendaciones tanto de la Superintendencia de Bancos como de la Asociación Bancaria. También hay que el proyecto de ley también tiene que buscarle un balance frente a las nuevas innovaciones del sector financiero. Y creo que el proyecto de ley en ese sentido logra ese balance, permitiendo innovaciones que de una u otra forma también van a competir con algunos de los actores, con algunos de los grupos o algunas de las industrias que están hoy en día establecidas. Y la intención es que esa innovación se permita y se fomente y al mismo tiempo esté supervisada y regulada. Esta ley contempla que la persona que no puede probar de dónde provienen los fondos para llevar un estilo de vida vaya preso por lavado de dinero.
la ley de fraude fiscal. Me imagino que se refieren a la de fraude fiscal. La ley de fraude fiscal es básicamente lo que establece es cuáles son las causales para establecer si hay fraude fiscal. Tienes que haber dolo, tienes que haber mentido a la agencia tributaria, a la Dirección General de Ingresos, con intención, ya sea a través de actos fraudulentos o a través de manipulaciones, o ya sea en tus declaraciones de rentas o tus declaraciones de impuestos. Establece que ese fraude tiene que ser por encima de $300,000 para que se convierta en fraude fiscal y pueda ser remitido entonces a la esfera penal. Establece que el director de ingresos no tiene la facultad de hacerlo por su propia iniciativa, tiene que enviarlo al tribunal tributario, ya lo dije, con el objetivo de mitigar la posible persecución política, y es el tribunal tributario quien lo califica y lo remite al Ministerio Público. Y finalmente, el imputado, antes que haya un fallo en primera instancia, puede tomar la decisión de pagar los impuestos con los recargos y las multas correspondientes, y automáticamente entonces los cargos de fraude se remitirán de vuelta hacia la esfera administrativa de la Dirección de Ingresos. Me parece que en el fondo lo que el invitado quiere saber es si esta ley ofrece una nueva herramienta para perseguir la corrupción. En Panamá existe en el Código Fiscal lo que se llama el enriquecimiento injustificado. En este caso, si el enriquecimiento injustificado es por encima de $300,000, también habría la posibilidad de probarle fraude fiscal. ¿Cómo explicarle este proyecto a 71 diputados que han demostrado amplias limitaciones sobre lo que es importante para el país? Con mucha paciencia. Bueno, esto sí, pasando a la reforma propiamente. ¿Cómo se regula el mundo de las criptomonedas que tienen como fortaleza primaria no ser reguladas por nadie? Tuvimos todo un debate con relación al tema de las criptomonedas. En Panamá tú puedes comprar Bitcoin y puedes comprar otras criptomonedas. Entonces, el debate era, y a nivel internacional todavía hay bancos centrales que están inclinados unos hacia la eliminación o la prohibición de las criptomonedas. Sin embargo, recientemente la propia directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, la semana pasada le dijo al mundo: denle a las criptomonedas una oportunidad de demostrarse si van a ser necesarias o no. Nosotros hemos tomado una posición muy pragmática, y es que es una realidad. Existe en este momento, hay gente que las está utilizando, y lo que nos queríamos asegurar es que hubiera una plataforma regulatoria para poderla supervisar a quienes ofrecen las criptomonedas en nuestro país, poderlos regular y al mismo tiempo lograr que esos operadores cumplieran con las reglas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y debida diligencia. O sea, toda la reforma está planteada, nada más para aclarárselos a todos. Ninguna de las actividades aquí planteadas está exenta de cumplir con las normas de conocer a su cliente, de prevenir el lavado de dinero y reportar transacciones sospechosas a la unidad de análisis financieros. Okay. Si lo hacíamos de otra forma, sencillamente era ir en contra, hacernos daño a nosotros mismos de lo que hemos logrado hasta ahora. Entonces, nos pusimos desde el inicio como objetivo de que nada de lo que íbamos a introducir iba en contra de las normas internacionales de transparencia financiera y fiscal. Así que todos los nuevos productos, los nuevos operadores, las nuevas industrias están obligadas a cumplir con las normas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y a ser reguladas y supervisadas en función de eso. Con respecto al tema de la transparencia, ¿está el Estado preparado para la fiscalización efectiva que se da como producto de esta reforma? Pero primero que nada, hay nuevas industrias, en el caso de FinTech, que están ya sucediendo, que no tienen un marco regulatorio bajo el cual operar. Eso te trae a los buenos, los malos y los feos a la industria, y lo que queríamos es darle certeza jurídica a los buenos de cuál iba a ser su tratamiento regulatorio y supervisión, quién los iba a supervisar, y una plataforma para poder crecer. Y a los malos,
El micrófono Pero del ministro. yo lo apagué. Y a los malos decirle que van a ser supervisados y regulados, y si no cumplen con las normas se les va a eliminar la licencia. Entonces, miren, Panamá todavía tiene mucho trabajo que hacer en relación con el cumplimiento de las normas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y creo que el primer ejemplo fue la adopción de la ley de fraude fiscal. Pero las instituciones panameñas encargadas, que son múltiples, por cierto, son múltiples instituciones panameñas que tienen cada una un pedacito del cumplimiento de la ley de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y puedo mencionar, obviamente, los 3 superintendencias, la Unidad de Análisis Financiero, Aduanas, el MEF tiene un rol de coordinación, tenemos el Ministerio Público, tenemos el órgano judicial, todo ese engranaje, todos tienen parte de la responsabilidad y todos tenemos que hacer todavía un mayor esfuerzo en asegurarnos de que, digamos, el engranaje panameño, el marco panameño para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo sea más efectivo, más eficiente. Recientemente, para los que tengan interesados en mirarlo, en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas publicamos el informe anual de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales. El CNBC es una comisión de entes gubernamentales, preside el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene como objetivo articular toda la política panameña y las acciones panameñas en relación con el esfuerzo para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El informe que está presentado en el web del MEF es muy interesante, primero porque genera una enorme cantidad de estadísticas con relación a cómo Panamá ha ido evolucionando en lograr que este esfuerzo de prevenir que nuestro país sea utilizado para lavar dinero, ustedes van a ver avances muy importantes en cuanto a la cantidad de personas que han sido entrenadas, en la cantidad de inspecciones o auditorías que se han llevado a cabo por los supervisores, en la cantidad de multas que se han impuesto y montos de multas, en los millones de dólares que han sido secuestrados, ya sea por la policía o por el Ministerio Público, incautados, perdón, por la policía o el Ministerio Público, igualmente la cantidad de casos que han sido presentados ante el órgano judicial, cuántos fallos se han dado a favor. Y van a ver que en ese caso, Panamá ha hecho desde el año 2014 para acá, con ustedes la estadística del 2013, 2012, comparada con la del 2017, estamos hablando de un esfuerzo muy grande, pero muy grande en la cantidad de recursos que le hemos metido al sector, en cuanto a la cantidad de personas involucradas. Solamente para ponerlo en perspectiva, la nueva intendencia de supervisión de los entes, de los regulados no financieros que se introdujo en el año 2015 con la nueva ley 23 para prevención del lavado de dinero. Esa intendencia tiene más de 12.000 supervisados. Entonces, supervisar a 12.000 personas para el cumplimiento del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es una tarea importante. Y no importa si tú le pones 1.000 o 2.000 personas, no vas a tener nunca los recursos suficientes para supervisarlo. Entonces, ahí hay que adoptar nuevos mecanismos, sobre todo supervisiones extrasitio, supervisiones inteligentes basadas en riesgo, para lograr enfocar los recursos, que siempre son escasos, en las áreas de mayor riesgo. Entonces, se ha hecho un gran esfuerzo, hemos avanzado muchísimo. El informe de Panamá de Gafilat, que es público, cuando usted compara ese informe en relación con el informe del 2012, el cambio es abismal, pero todavía nos hace falta mucho trabajo por hacer. Y eso también está planteado en el informe de Gafilat. Tenemos trabajo que hacer. Una parte del trabajo es la adopción de las reglas de la nueva ley de fraude fiscal, y hay otros trabajos internos que tenemos que hacer para ser más efectivos en este proceso de combatir el delito de lavado de dinero. Okay. Tenemos muchísimas preguntas, ministro. Y esta es bien difícil, porque el invitado le pide que, como profesional de la banca y no como ministro, usted opine de las exigencias de la OCDE. Mire, hay que ser pragmático en este tema. Y no quiero referirme a la OCDE, me quiero referir a la comunidad internacional. ¿Okay? Porque
cuando uno habla inclusive con los ministros de finanzas de los países que no son miembros de la OCDE, de todos nuestros vecinos de América Latina, quizás con excepción de algunos caribeños, pero nuestros vecinos de América Latina, todos están interesados en que Panamá intercambie información para fines fiscales con ellos, todos. Así mismo con los europeos, así mismo con los asiáticos, o sea, hay una tendencia a nivel internacional de que intercambiar información para fines fiscales es el nuevo entorno y hay que ser pragmático en relación con eso. Yo puedo entender que un ciudadano, un residente fiscal español que ha decidido que España es su país en donde él quiere vivir, en donde él quiere ser residente fiscal, el fisco español quiera conocer y España tenga renta mundial, que España quiera conocer los ingresos que ese español devenga en Panamá, para que entonces España los pueda gravar de acuerdo a las normas nacionales. Y eso es básicamente lo que nos estamos enfrentando en cuanto al tema de intercambio de información. Así que hay que ser pragmático en este tema, hay que entender que el entorno cambió, igual que está cambiando el entorno en términos en el sector de servicios financieros por la introducción de las nuevas tecnologías, y sencillamente la industria y el país nos tenemos que adaptar a ese nuevo entorno. Sí hay otra cara de la moneda en cuanto a las iniciativas de la OECD que tiene que ver con el Foro Global, la iniciativa para evitar la erosión de la base imponible, o BEPS. En ese caso, también es una iniciativa global en donde, con la supuesta intención de evitar que las grandes multinacionales muevan utilidades de centros de alta imposición fiscal hacia centros de baja imposición fiscal, están obligando a todos los países del mundo, porque a veces pensamos que esto lo enfocan con Panamá. En el caso de BEPS, es una mesa donde se revisan las jurisdicciones especiales de todos los países del mundo bajo la acción 5. Son 15 acciones, pero la acción 5 de BEPS solamente se revisan los regímenes especiales. También se está revisando, por ejemplo, en otra acción de BEPS, cómo establecer un marco normativo para gravar la economía digital, que es para todos los países estamos perdiendo recursos importantes, algunas industrias locales están teniendo una competencia desleal por toda esta industria digital que no está siendo grabada, por lo menos en Panamá, y está prestando servicios desde el extranjero. Entonces, también hay que hacer trabajo en ese sentido. En el caso de la acción 5 de BEPS, ya no como ministro, sí pienso que a veces puede haber algo de extralimitación por parte de la acción 5 con relación a la decisión soberana de cada país de otorgarle incentivos fiscales para atraer algún tipo de inversión extranjera a nuestro país. Yeah. Pero, nuevamente, hay que ser pragmático. Ese es el nuevo estándar a nivel internacional y tenemos que ver cómo jugamos en ese nuevo entorno y sacarle ventajas. La ventaja de los países pequeños como Panamá frente a los países grandes, que los países pequeños tenemos la capacidad de movernos más rápido que los países grandes. Y creo que esa ventaja no la podemos perder de vista. Nosotros nos podemos adaptar más rápido que los países grandes. Los países grandes tienen procesos mucho más complejos para lograr cambios, sobre todo los países democráticos. Ya los países que son dictatoriales es otra cosa, pero los países democráticos son mucho más complejos, les toma mucho más tiempo, los procesos políticos internos son... y los países pequeños como Panamá, creo que nos podemos poner de acuerdo más rápidamente para lograr cambios y tomar ventaja de cómo el entorno está cambiando. ¿Nos puede revelar la fecha en que se conocerá la lista de países con los que vamos a hacer intercambio automático de información? Ya la lista fue comunicada a la OCDE y, si no me equivoco, está colgada en el sitio web de la OCDE. Perfecto. Bueno,
Este tema creo que se ha abordado bastante, pero nada más para dejarlo sentado, que a los invitados les preocupa que perdamos competitividad para atraer inversión extranjera con motivo de estas reformas y la aceptación de estas regulaciones. Esta reforma tiene esta reforma que está aquí tiene el objetivo, tiene todo lo contrario, tiene el objetivo de dotarle a la industria de servicios legales y financieros de nuevas herramientas para competir. Que es lo que hemos evitado hacer hasta ahora. Hasta ahora solamente hemos ido adoptando normas y leyes y regulaciones que le imponen nuevas obligaciones a la industria y no le hemos dotado de nuevas herramientas para competir, y eso es lo que está intentando hacer esta reforma. Ustedes no van a ver en la reforma, salvo los cambios de reguladores, ninguna nueva obligación para los regulados, salvo para aquellas industrias o nuevas actividades que se están creando, como las EFES, por ejemplo, ¿no? Las EFES se le está creando una plataforma regulatoria para que puedan operar y competir y puedan tener certeza de quiénes los va a regular y cómo los van a regular. Las siguientes preguntas tienen relación con otra preocupación de la audiencia con respecto al sistema de justicia. Esta pregunta dice: en la evaluación del proyecto de ley, ¿qué importancia o peso le dan los jugadores internacionales a la calidad del sistema de justicia? ¿Qué medidas se pueden adoptar para que los actores financieros prefieran a Panamá sobre Miami, dado el tema de justicia? Bueno, mira, claramente uno tiene que mirar la calidad de la justicia en Panamá. Todavía le hace falta mucho trabajo para lograr la celeridad en los fallos, pero en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros siempre queremos ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Claramente, si tuviéramos un sistema judicial mucho más robusto, con mucha más celeridad, sería otro elemento importante para poder atraer más inversión extranjera. Sin embargo, Panamá hoy en día, para ponerlo claramente, es el país de América Latina que más inversión extranjera recibe en términos del PIB. Recibimos casi 9% del PIB, que eso es bastante más de lo que recibe América Latina en promedio. O sea que los inversores extranjeros confían en Panamá. ¿Pudiéramos hacer un trabajo como un sistema de justicia más robusto? Definitivamente. Y lo que intenta el proyecto de ley nuevamente es de dotarle de nuevas herramientas a un sector de la economía que durante muchísimos años fue un pilar de crecimiento, o sea, jaló el crecimiento económico, mientras que en los últimos años el sector de servicios legales y financieros ha ido acompañando el crecimiento económico. Entonces, lo que queremos es nuevamente permitirle a ese sector que se convierta, ojalá, con estas reformas, en nuevamente una fuente de atracción de inversión extranjera y un pilar de crecimiento de la economía. Me están avisando que Suntrax ha dicho que en 5 minutos va a la calle, así que los invitados que deseen quedarse o el ministro, no sé. Aquí hay otra pregunta relacionada con la modernización del sistema financiero. Dice: ¿cuál es el plan para modernizar el ente gubernamental? A ver, mire, esto no tiene que ver, tiene con el gobierno en general. Mira, el gobierno tiene que hacer, y creo que la Autoridad de Innovación Gubernamental y algunos ministerios hemos estado haciendo un esfuerzo importante por modernizar la tramitología de los ciudadanos en las instituciones. El mejor ejemplo, bueno, creo que a Irving Hallman, hay una cantidad importante de trámites que anteriormente había que hacerlos en persona, hoy en día se pueden hacer a través de plataformas digitales. En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, hoy en día cualquier persona que va a hacer un trámite al Ministerio de Economía y Finanzas, con excepción de la DGI, cuando uno presenta una correspondencia al Ministerio de Economía y Finanzas, automáticamente el MEF le otorga a esa correspondencia un código QR y un número de recibo único,
y la persona puede darle seguimiento desde su celular o desde el sitio web del MEF dónde está o quién está tramitando en cualquier momento dado su nota. Eso con la intención de darle transparencia a los procesos que se llevan a cabo a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Algo similar ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores, como 5 o 6 ministerios que han hecho algo parecido. Nosotros, el MEF está trabajando en un proyecto de ley que tiene como objetivo, para presentarlo al gabinete y discutirlo con los otros ministros, que tiene como objetivo obligar a las instituciones del Estado a que no le pidan a los ciudadanos documentos expedidos por el propio Estado. O sea, yo hago un trámite ante migración y me piden mi cédula, piden la cédula. Cuando la cédula es emitida por el Tribunal Electoral. O voy a hacer un trámite ante no sé, Panamá Compras y me piden el Pajisalvo, cuando el Pajisalvo me emitió por la DGI. Voy a algún trámite ante el MICE y me piden el certificado de registro público, cuando el certificado de registro público es emitido por el registro público. Entonces, la intención es que del proyecto de ley, si es aprobado por el gabinete, es que el Estado deje de pedirle a los ciudadanos documentos expedidos por el propio Estado cuando hacen trámites con el Estado. Eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, o sea, tenemos que introducir un mecanismo para que eso se haga en forma ordenada, pero la intención es obligar a que el Estado interconecte su back office y no estarle pidiendo documentos innecesarios a los ciudadanos que ya son emitidos por el propio gobierno. Ese es un camino, yo espero que de aquí a finales del mes, mediados del mes de junio, podamos tener ese proyecto de ley y presentarlo al gabinete. No es idea mía, por cierto. Yo estaba en la Cumbre de las Américas, acompañando al presidente Varela, y esto es algo que comentó el presidente Piñera de Chile. Y dijo que uno de los retos de los estados es cómo facilitarle la vida a los ciudadanos en los trámites gubernamentales. Y que Chile estaba introduciendo, tres partes de sus pilares de su gobierno, era obligar al back office de las instituciones chilenas a que se interconectara. Y eso a mí por lo menos me llamó mucho la atención e inmediatamente le pedí al equipo del MEF que trabajáramos en algo similar. Pero hay que hacerlo de forma ordenada, no puede ser decirle, hoy mañana no puedes pedir nada, sino porque sencillamente lo que van a pasar es que los trámites se trancarían. Hay que hacerlo, hay que establecer la ley, establecer un mecanismo para que se vaya implantando. Iniciaríamos con las cédulas, por ejemplo, después los certificados de registro público, posteriormente los certificados de la DGI y quién sabe qué otros montones de documentos que son emitidos por el Estado, que se los piden a los ciudadanos para múltiples trámites, ya sea con el Ejecutivo, con el Legislativo o con el Judicial. El sector se enfrenta a una revolución digital. ¿Qué tan a tiempo está el país? Si la reforma se aprueba en la Asamblea, ¿de qué tiempo se habla para que inversionistas y consumidores vean los cambios? Bueno, ya están ocurriendo, ya hay una serie de plataformas de fintech ya operando en nuestro país. Pienso que adoptarlo lo que les va a dar es certeza en cuanto a cuál va a ser el entorno regulatorio y de supervisión que van a enfrentar. Y eso va a permitir el desarrollo más acelerado de la industria de fintech. Si no lo adoptamos, la industria sencillamente va a seguir evolucionando, quizás no con la rapidez, porque siempre vas a tener la incertidumbre relacionada a cómo me van a regular y quién me va a regular. Y nuevamente, como lo dije hace un momento, cuando no tienes supervisión ni regulación, tú atraes a los buenos y a los malos. Y lo que típicamente sucede es que los malos terminan en un gran escándalo. Entonces tienes el péndulo regulatorio en donde vas hacia hacerle tan difícil la vida a ese tipo de negocios que simplemente es imposible desarrollarlo. O sea, la intención es que haya un marco. Creo que hay países, Europa nos lleva a la delantera en una buena medida, en algunos países europeos. México ya la adoptó. Colombia tiene la intención de convertirse en la capital de fintech de América Latina. En Argentina hay un enorme desarrollo. Estamos un poco tarde, pero Panamá tiene
un conocimiento y una plataforma instalada de conocimientos que rápidamente podríamos volver a recuperar ese tiempo perdido. Si no lo aprobamos y esperamos hasta el año 2020, en 2 años hay una revolución que está ocurriendo y pudiéramos entonces sí perder la carrera. Okay. Aquí hay 2 preguntas que admiten respuestas de sí o no. ¿Cuenta el proyecto con el respaldo de la Superintendencia de Seguros y de la Asociación de Aseguradores? El proyecto, la respuesta es sí. El proyecto se revisó. Hay un solo tema que a la PADEA no es que se oponen, no les convence, y es que tiene que ver con una figura que existe en Suiza, que no la mencioné en el proyecto de ley porque es un pequeño, y es el hecho de que existe en Suiza, existe en Francia sobre todo, de que uno pueda hacer el pago de la póliza de seguro en especie. Cuando tuvimos la discusión con la PADEA, la decisión fue, eso es una decisión de cada compañía de seguro, si adopta o no adopta ese tipo de póliza de seguro. Y me explico para qué sirve. Sirve típicamente para, yo tengo una propiedad muy grande, lo usan mucho los grandes dueños de propiedades en Europa. Yo le transfiero mi propiedad a la compañía de seguro para que cuando yo muera se le transfiere entonces la propiedad a las personas que son los beneficiarios de la póliza. Es un pago en especie, no es un pago en efectivo, que ha sido un mecanismo muy utilizado, sobre todo en Europa, para lograr procesos de sucesión más ágiles y también algunos temas fiscales a los procesos de sucesión regulares. Entonces, ese es el único tema que a PADEA no es que le disgusta, pero lo introducimos porque nuevamente era un producto que pudiera tener algún tipo de interés o de ventaja para Panamá. La siguiente es si se van a incluir o no las cooperativas bajo la supervisión de la Superintendencia Bancaria. El proyecto de ley en este momento no contempla nada que tiene, no contempla el cambio de la regulación de las cooperativas. Hay preguntas específicas. El e-commerce, ¿cómo se activará? Bueno, a ver, el proyecto de ley trata únicamente de la plataforma regulatoria a las plataformas de fintech, que son plataformas de pago, crowdfunding, crowdlending y las criptomonedas. Hay una norma general de e-commerce que, si no me equivoco, creo que la maneja el MISI. Así que esto no tiene nada que ver con el caso de e-commerce, sino es únicamente una plataforma regulatoria para las plataformas de pago, ya sean o no digitales, las plataformas de crowdlending y crowdfunding y las criptomonedas. La revisión de la residencia fiscal, ¿qué implica? 2 temas. Hoy en día, para personas naturales, la ley establece que tú para ser residente fiscal en Panamá tienes que pasar 183 días en el país. Ese no es el estándar internacional. El estándar internacional es 183 días o que tú tengas en el país tu principal fuente de patrimonio y administras tu patrimonio desde ese país. Entonces, estamos introduciendo esa segunda figura que no existía en la ley panameña para las personas. En el caso de las personas jurídicas, la norma panameña estaba bastante bien, se le hicieron un par de cambios de forma y se introdujo la posibilidad de emitir los certificados de residencia fiscal y las normas para emitirlos en forma electrónica. Hoy en día, como yo lo dije, en España, en muchos países de Europa, tú consigues tu certificado de residencia fiscal por internet. Aquí en Panamá hay que hacer un memorial, llevarlo a la DGI, y se tarda un poco de tiempo en conseguirlo. La intención es que facilitemos el proceso de la residencia fiscal. Si yo soy un residente fiscal de Panamá, presento impuestos sobre la renta, pago mis impuestos en Panamá, debo poder conseguir mi certificado de residencia fiscal en forma electrónica. No tengo por qué mandar un memorial a la DGI para que alguien lo mire. Eso es parte de la tramitología que nos quejamos los panameños con las instituciones del Estado. No tengo por qué mandar un memorial para que alguien revise el memorial, se demoren 15 días o 20 días en contestármelo y entonces me emiten una resolución con mi residencia fiscal. En los países desarrollados no funciona así. Tú consigues tu residencia fiscal, como en España, por internet, siempre y cuando seas contribuyente del impuesto sobre la renta y presentes y pagues tu impuesto correspondiente. La idea es que eso funcione igual en Panamá.
¿Qué se está haciendo para garantizar que la Super y sus miembros cuenten con los conocimientos en tecnología e innovación para apoyar a las instituciones financieras y bancos en el desarrollo de estos nuevos productos? Bueno, en caso particular, la Superintendencia de Bancos, ellos están muy claros de que la revolución digital está avanzando mucho más rápido que la regulación. Una de las razones por las cuales nos pidieron que inicialmente la supervisión de todas las EFES o fuera adoptada por el Ministerio de Economía y Finanzas era porque precisamente no iban a tener la capacidad de absorber a todas estas industrias que vienen del MISI y al mismo tiempo a preparar la regulación relacionada con las plataformas digitales de pago. Entonces, ahí nosotros en el MEF la vamos a adoptar, crearemos una dirección encargada de este tema. Para la supervisión, crearemos la infraestructura. Hay un documento del BID que utilizamos también como base para preparar este proyecto de ley, que es público en la biblioteca del BID, a aquellos que les interese conocer un poco más cómo regular a los fintech, que establece, que es público, está en la biblioteca del BID, en español, está en inglés también, pero que nosotros lo usaremos como base para preparar toda la regulación sobre el proyecto de ley. Aquellos que les interesan, vale la pena que lo vean y lo lean. Pero lo que quiero decir, la de bancos, la de valores y la de seguros, todos entienden que esto está evolucionando, están dedicándole recursos para educarse y cómo a su vez regular los cambios que vienen en el futuro. Me parece que, aparte de las preguntas puntuales para conocer en detalle la reforma, hay 3 inquietudes que quedaron de parte de la audiencia. Una con respecto al paso de esta reforma por la Asamblea. La otra, el acompañamiento del gobierno y el sistema de justicia a los avances que pudiéramos dar en el sistema financiero. Y la tercera, la erosión a nuestra competitividad producto del cumplimiento con estas reglas. Yo creo que el ministro ha sido muy generoso en explicar y plantear sus puntos de vista. Le agradezco 1.000.000 a los invitados y, por supuesto, a los anfitriones, St. George's y Peugeot. Nos vamos madrugados, pero bien informados y muy satisfechos. Gracias, ministro de la Guardia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.